para que de ahí empecemos todos en el mismo nivel. ¿Qué les parece? ¿Hacia dónde quisiera que todos empecemos? En donde cada uno de nosotros, los que estamos aquí presentes, la gente que nos está acompañando por internet, siempre, siempre, siempre tenemos una necesidad. Siempre. Muchas veces cuando te preguntan, ¿cómo estás? En automático uno contesta bien, ¿no? Y aunque la gente no se entera de lo que está pasando dentro de tu vida y no sabe realmente por qué desiertos o por qué valles uno vaya caminando, pero uno contesta, estoy bien. Pero siempre tenemos una necesidad. Y esa necesidad nos cuesta trabajo reconocerla como seres humanos, que es nuestra necesidad de Jesús. Jesús es quien nos complementa, quien nos da todo. Entonces quisiera empezar en un pasaje. ¿Dónde está el micrófono? ¿Se lo llevan? ¿Acá está? Ah, ok, ya lo vi. Si recuerdan, tengo que inclinarme hacia acá, porque tú me vas a ayudar a leerlo, pero a ver si lo puedes encontrar. Es un pasaje de la Biblia donde dice que un rey dice que invitó a un banquete y que invitó a un banquete a todo el pueblo y dice que había copas de oro, de diferentes formas había esas copas de oro. Y dice que todo el pueblo fue invitado a ese banquete y dijo que había una orden del rey. Dice, denle de beber a todos vino, mas nadie está obligado a beberlo. Cada quien consuma lo que cada quien quiera. ¿De dónde estoy hablando, Rigo? ¿En qué libro está? Un banquete, un rey, invita a todo el pueblo, hay muchas copas. Está en el Antiguo Testamento. Acá, vete a Esther 1. Esther 1 es en el libro de Esther. Si alguien no ha leído el libro de Esther, por favor, lean el libro de Esther. Está antes de Job. Esther 1:5, del 5 al 8. Esther 1:5, del 5 al 8. Y préndele prueba de que esté funcionando. Sí, sí. ¿Sí está funcionando? Sí, está funcionando. Y ahí nos pueden seguir ustedes en la pantalla. Ok. Listo. Dice, cuando se cumplieron estos días, el rey hizo para todo el pueblo que se encontraba en la fortaleza de Susan, desde el mayor hasta el menor, un banquete de 7 días en el atrio del jardín del palacio del rey. Había colgadura de lino blanco y violeta sostenida por cordones de lino fino y púrpuras en anillos de platas, y columnas de mármol y lechos de oro y plata sobre un pavimento mosaico de pórfido, de mármol, de alabastro y de piedras preciosas. La bebida se servía en vasijas de oro de diferentes formas y el vino real abundaba conforme a la liberalidad del rey. Y se bebía conforme a la ley, no había obligación, porque el rey así había dado órdenes a todos los oficiales de la casa para que hicieran conforme a los deseos de cada persona. Amén. Gracias, Rigo. Habían leído este pasaje en donde el rey dice que tanto a grandes y a pequeños, ¿qué quiere decir en un reinado? Quiere decir que hay niveles, hay jerarquías y pues vamos a llamarle títulos nobiliarios y gente de importancia. Pero aquí el rey dice aquí en el versículo, dice que
en el ciclo. Y cumplidos estos días, hizo el rey otro banquete, ya tenía otro banquete antes, pero abrió un banquete por 7 días, dice, en el patio del huerto. Grábense esta palabra de huerto, ¿qué se imaginan? Un área con árboles, ¿ok? Dejen su dedito en esa parte de su mente, porque hoy vamos a tocar temas de huerto. Dice, patio del huerto del Palacio Real, a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. ¿Qué quiere decir? El menor, la gente, vamos a llamarle la gente de campo. Hasta el mayor, pues no sé cómo son los títulos nobiliarios, si duque tras duque o no sé qué número les des a los títulos nobiliarios, pero hasta, digamos, como el mano derecha. Imagínense a toda esta gente junta, a todos ellos juntos. Y dice que era un lugar especial, que era un pabellón, era un área que los pisos eran de mármol, las columnas eran de mármol, había telas arriba y había unos colores especiales. Bueno, no voy a meterme en el tema de los colores ni en el tema del mármol. Les puedo decir una adelantada, el mármol habla de amor. En la palabra de Dios, cuando dice mármol, habla de amor. Y se dan cuenta, el mármol aquí tenía varios colores. Pero me voy a concentrar en el versículo 8, por favor. Dice, y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno. La invitación estaba dada y decía que los asientos eran unos asientos especiales, eran asientos de oro, de plata, piedras preciosas, y todo el pueblo estaba conviviendo junto. ¿Quién es nuestro rey? Jesús, Rey de reyes y Señor de señores. Él nos invita y dice que había diferentes copas, de mucho tipo de copas, pero había copas de oro. Y podemos decir que las copas de oro es donde dice que son puestas las oraciones de los santos como el incienso. Esa copa de oro es nuestra capacidad. Somos cada uno de nosotros que tenemos diferentes necesidades, son diferentes tamaños y diferente búsqueda ante Dios. Por eso el rey sabía que se hiciera conforme a la voluntad de cada uno de los invitados. El día de hoy dice, y dale de beber de ese vino real. En la palabra de Dios, ¿qué es lo que nos refiere el vino? 1, gozo. 2, el Espíritu Santo da gozo. Pero algo más que es por su color, ¿qué es? De la sangre de Jesús. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos en nuestra vida diaria para el perdón de nuestros pecados? La sangre de Jesús. ¿Cuántas veces al día tú vas de rodillas y buscas a Jesús para el perdón de tus pecados? Nadie es obligado. La sangre del Rey ya está ahí, disponible. ¿Cuántas veces quieres usarlas? ¿Cuántas veces vas a hacer uso de ella? Les decía, debemos estar conscientes que cada uno de nosotros tenemos la necesidad de algo. ¿Quién es ese algo? Es Jesús. ¿Cuántas veces vamos en oración y clamamos su sangre? Pedimos ayuda. Jesús, ayúdame. En nuestro orgullo creemos que muchas veces salimos de nuestros problemas por lo que sabemos, por lo que tenemos o por las amistades, el conocido que tenemos. Pero si vamos caminando en nuestra propia voluntad, va a haber un momento en que Dios nos va a quebrantar. Va a decir, tú necesitas beber de mi sangre. ¿Se acuerdan en la última cena Jesús que dijo? El pan, este es mi cuerpo, y luego en la copa dice, este es mi sangre. Y no sé si me puedan buscar ese versículo, debe estar en Mateo. Donde dice, y beber, en español dice, y beber todos de ella. ¿Se acuerdan? ¿No traen por ahí la King James ustedes? ¿No?
¿Tú la traes? Ahorita que nos digan el versículo, si me la buscas, Mike, por favor. Quiero que vean, ya les he hablado yo de las traducciones del hebreo al inglés, del griego al inglés. Es una forma más pegada a la traducción. ¿Eh? Mateo 26, 27. Mateo 26, 27. ¿Por qué estamos aquí detenidos en este tema? Está acá. Dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos. ¿Tienes la King James ahí para o no? ¿Tú la tienes? Ajá, la que es en inglés. Bebed de ella, dice, bebed de ella todos. Si no la tienes, ahorita te la paso. ¿Ya está? Hay una experta en inglés aquí. ¿Qué dice? Ajá, que me lo traduzcas porque yo no sé inglés. ¿Puedes pasar el micrófono, por favor? Dice en español, dice, bebed de ella todos. En inglés, ¿qué dice? Dice, y él tomó la copa y dio gracias diciendo tomar de ella. Pero dice, tomar toda. Tomar toda diciendo. Tomar toda de ella. No es tomar todos. ¿Sí me explico? ¿Se dan cuenta? ¿A qué nos invita Jesús? ¿A qué invitó el Rey? Yo tengo mi copa, soy yo. Debo de recurrir a Jesús a beber todo de Jesús. Dice en el español, dice, bebed de ella todos. O sea, bueno, pues sí, pero le tomo un traguito y ya. Pero la versión en inglés dice, y tomar de ella toda la sangre, todo Jesús podemos tener acceso. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es el sentido de este banquete, de este rey? Dice, no obligues a nadie. Va a haber los mayordomos sirviendo de su sangre. Yo me considero uno de esos mayordomos. Yo me considero uno de esos siervos. Yo que soy de esos como los que se quieren ganar la propina, que nada más están ahí y les sirve más y les sirvo más. De esos soy, de esos enfadosos. Pero el rey me dijo, no obliguen a todos. Cada quien en su búsqueda con Jesús es una búsqueda personal. Y esa parte nosotros debemos respetarla. Entonces, hoy los quiero invitar. ¿Qué tanta necesidad hay de Jesús en tu vida? ¿Qué tanta necesidad hay de su palabra en tu vida? De su sangre en tu vida. ¿Qué tanta necesidad? Si tú me dices, si yo te pregunto, ¿cómo estás? Y me dices, estoy bien, yo sé que necesitas a Jesús. Te voy a hacer así con el codo. ¿Quieres más? Está Jesús, está mi rey. Es gratis. Era un banquete gratis. Pero había unos que pedían más que otros. Así hoy, ahora sí, voy a pedir que te pongas de pie y vamos a darle gracias a Dios por este día y que le pidas, Señor, dame de ti, abre mi entendimiento, dame de tu palabra, Señor. Gracias, Jesús, gracias, precioso Jesús. Bendigo tu nombre, precioso Jesús. Padre amado, venimos, Señor, reconociendo que tú eres el creador de todas las cosas, que tú eres el dador de la vida, Señor, que tú eres quien nos mantiene con vida en este mundo, Señor. Tú tienes un propósito para cada uno de nosotros, Señor. Te pido que viertas tu sangre en nosotros, Señor. Que abras nuestro entendimiento, Señor, que abras nuestros ojos espirituales, que nos des de beber, Señor, de tus aguas, que nos compartas de tu pan, Señor, que nos compartas de tu palabra. Espíritu Santo, ven y tú ministranos. Proporciónanos, Señor, hoy
el pan, Señor, que es para nosotros. Esa porción, Señor, que necesitamos de ti el día de hoy. Cada uno de nosotros, Señor, tenemos necesidades diferentes, Señor. Te pido, Señor, que cubras esa necesidad en cada uno de nosotros, Señor. Te pido, Señor, que le des tu palabra, Señor, tu pan, tu sabiduría, tu entendimiento a tu pueblo, Señor Jesús. Señor, pon en nosotros el querer, Señor, el querer ir de rodillas a buscarte día a día, precioso Jesús. El día de hoy, Señor, te damos toda la honra, toda la gloria a ti, Jesús. Tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Salvador, Señor. Gracias, gracias, Jesús, gracias. Bendice tu palabra, precioso Espíritu Santo. Unge estos labios, Señor, y que seas tú el que nos comparta. Dame esa porción, Señor, que necesito el día de hoy. Bendigo tu nombre, precioso Jesús. Padre amado, en el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pido, Señor. Amén. Amén. Bueno, entonces, entrando en tema, vámonos a donde nos quedamos la vez pasada. Y yo tengo que compartir pantalla. ¿Dónde estaba? Estaba, creo que aquí. No sé si se ve acá. ¿No se ve? Ahí está. ¿Zoom sí se ve? Ok. Recuerdan que nos quedamos en Primera de Pedro 5:10, donde decía, establezca, fortalezca, afirme, perfeccione. Y hablábamos sobre el grano de mostaza. Estamos hablando, nuestro tema es la fe. Y veíamos que la fe es sustancia, es esencia, es certeza. Y veíamos que esa sustancia y esa esencia es mismo Señor Jesús. Él es la sustancia, la que ha venido a habitar en nuestros corazones. Entonces, y veíamos que Jesús les decía, si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, muévete de aquí a allá. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar. Y luego dice, el reino de los cielos es como un grano de mostaza. Esas cosas las vimos el domingo pasado. Y de aquí vamos a ir a lo que es esa semilla, y les mostraba en esta parte donde dice semilla y establezca. Recuerdan que les dije que era un don. Es un regalo. La fe es un regalo, es un don. Es algo que Dios nos regala, que por medio de la fe nosotros creemos en Señor Jesucristo. No viene por nosotros, no viene por nuestras obras que nosotros creemos en Jesús. Es el Padre que nos trae al Hijo. El Hijo nos recibe con los brazos abiertos. Él nos da vida eterna y Él va preparando nuestros corazones para ser transformados y regresarnos al Padre. Les decía, nosotros tenemos una salida y una entrada. Provenimos de Jesús, nuestro Creador, y vamos a regresar a nuestra casa. Obviamente, para regresar a nuestra casa, necesitamos morir en esta vida. Dice que el hombre solamente muere una sola vez. Y dice ahí en Apocalipsis que después, cuando venga el juicio final, se van a abrir los libros y se va a venir el juicio final. Le llaman el juicio del trono blanco. Y dice que todos aquellos que no fueron encontrados en el libro de la vida serán enviados al lago de fuego. Dice que es la segunda muerte. Y ya que tenemos ese don y que tenemos ese poder, esa sustancia que es la fe,
los discípulos le decían a Jesús, ayúdanos, aumentanos nuestra fe. Y yo a donde los he estado llevando, donde hemos estado caminando conforme a las Escrituras, es que el que crezca la fe es en base a trabajo, es en base a esfuerzo, es en base a que les decía, este género solamente sale con oración y ayuno. Vimos la diferencia, que no estaba hablando del género del espíritu que traía el joven lunático, sino estaba hablando del género de la incredulidad. Estaba hablando del género de la falta de fe. Cuando le dice el papá le dice, ayúdanos, te traje a mi hijo para que lo sanes. Dice, el que todo lo cree, algo así como que todo, al que cree, todo le sirve, algo así. Le es posible. Al que cree, todo le es posible. Entonces, inmediatamente, el padre del joven lunático le dijo, creo. Y después dice, ayuda a mi incredulidad. ¿Qué quiere decir? Jesús le dio esa semilla, le dio ese don, le dio ese regalo de la fe. Le dio la sustancia de creer en Jesús. Y después el papá le dice, ayuda a mi incredulidad, ayuda a que crezca mi fe. Y a eso venimos a esta tierra, a que nuestra fe vaya creciendo. Yo les decía, la fe no es andar a ciegas. La fe es andar con pasos firmes y seguros de lo que Dios te está indicando que es lo que hagas. Esa es la fe. No es decir, por fe doy un paso a ciegas. No, 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 no es así. La fe es verdad, es lo que está pasando. No es negar la verdad. Y hablaba con ejemplos de enfermedades. Cuando tú eres diagnosticado agarré el ejemplo de un cáncer, ¿no? Agarré el ejemplo de un cáncer donde dices, el diagnóstico es que tienes cáncer. Entonces, mucha gente cree que la fe, es decir, como soy un hombre de fe, lo niego. Que mi palabra, que mi boca lo declare que lo niego y entonces el cáncer va a desaparecer. Les decía, esto no es la fe. ¿La fe qué es? Señor, dicen los médicos, dice la ciencia, dice mi cuerpo que yo tengo cáncer. Señor, pero yo sé que tú eres más poderoso, que tú eres grande, que tú me creaste, tú creaste los cielos y la tierra. Tu poder es tan grande, Señor, que un cáncer tú lo puedes quitar si tú quieres, Señor. Vengo de rodillas, reconozco mi situación, te pido perdón de mis pecados. Señor, por favor, ayúdame. Si está en tu voluntad perfecta, cúrame, sáname. Esa es la fe. Es reconocer la verdad del cáncer y es reconocer de quién está encima de todas las cosas. Dios, está Jesús encima de todas las cosas. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Ir de rodillas y clamarle que tenga misericordia de nosotros. Ahí cuando Dios nos contesta estas oraciones, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si Dios me quita el cáncer y de un día para otro estoy curado? ¿Qué van a decir los médicos? No lo creo. Por ahí hay alguien que tuvo una experiencia, no con cáncer, pero sí con otra enfermedad. ¿Y qué dicen los doctores? Esto no es real. ¿En dónde lo pasan? ¿Qué es la palabra? Cuando no encuentras las palabras para explicar un hecho, le llamamos milagro. Y eso es lo que pasa en nuestras vidas. Eso es lo que pasa con la fe. Y eso es lo que pasa con la esencia de Jesús. Jesús hace milagros en nuestras vidas. Y ahorita vamos a ver los primeros milagros bueno, no los primeros. Les dije que íbamos a ver a la mujer de flujo. ¿Qué es lo que salía de Jesús? Marcos 5:30. Marcos 5:30. Quien no haya leído el pasaje de la mujer de flujo, lo van a tener de tarea. Sí se entiende, ¿verdad? Sí. Marcos 5:30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos?
El contexto es que había una mujer enferma de flujo, tenía 12 años enferma, dice que se había gastado todo el dinero que ella tenía. Le puedes llamar fortuna, le puedes llamar ahorros, le puedes llamar todo lo que tenía. ¿Qué es? No lo sé qué es todo lo que tenía. Pero todo lo que tú tienes ahorita, ella lo había invertido en arreglar su enfermedad. Y nada le había funcionado. Me imagino que había hecho de todo. Pero dijo, voy con Jesús. Y dice Jesús que conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? O sea, dicen que Jesús iba a ver a una niña y en el camino había un tumulto y todo el mundo estaba así apretado, me imagino como campaña política, ¿no? Así que todo el mundo está así pegado, pegado. ¿Por qué? Porque venía el maestro, venía el hacedor de los milagros, venía el hijo de David. Todo era popular Jesús en ese momento. Y entonces todo el mundo lo apretaba y dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Entonces yo me imagino la escena con los discípulos que decían, ¿ves que la multitud te aprieta? Dice, y dices, ¿quién me ha tocado? Por favor, Señor, pues todo mundo. No. Hay una forma especial que Jesús sabía de cómo había sido tocado. De ahí nos vamos a Lucas 8:46. Lucas 8:46. Y es otra porción del mismo pasaje. Pero Jesús dijo, ¿estamos aquí? Sí. Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Todo el mundo lo estaba apretujando, pero hubo una forma en que fue tocado y dice, ¿qué salió? ¿Cómo se imaginan ese poder? ¿Cómo se imaginan que haya salido ese poder? ¿Alguien se imagina esa escena? ¿Como luz? ¿Como que... ¡puf! ¿Alguien más se imagina otra forma? ¿Un qué? ¿Imán? ¿Que jala? Pero más bien salió de él. ¿Ok? ¿Ok? Como un imán que jala el poder de Jesús. Como electricidad. Como cuando prendes la estufa que está el tic, 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 que está saliendo ese rayito de energía. ¿Saben cómo me lo imagino yo? ¿Alguien de ustedes de chico jugó con cohetes? ¿No? ¿Alguien le llegó a tronar en la mano un cohete? Ok, bueno, pues son temporadas donde hay muchos accidentes, ¿no? Bueno, sí, yo era travieso y sí jugaba con cohetes. ¿Cómo me imagino yo con este asunto del poder? Me imagino como una explosión. ¡Paz! Es una explosión, algo que estaba contenido y explota. Así me imagino el poder. O sea, un cohete así chiquito, ¿cómo hace? O sea, te puede volar un dedo. Eso es poder, ¿no? Así me lo imagino yo. Pero me gusta la forma en que ustedes lo ven. Ahora, vamos a Mateo 9:22. Mateo 9:22 nos está dando la porción. ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Estamos ahí? Mateo 9:22. ¿Me avisan cuando esté?
¿Ya está? Todavía no, pero yo empiezo a mover esto. Ya está. Mateo 9:22 dice, pero Jesús, volviéndose y mirándola, ¿a quién? A la mujer, ¿no? Dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Si estamos hablando que salió poder, salvado, sanado, perdón. No, es que en la 60 dice, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Tal vez ha de ser otra versión. Sí, si me ponen la 60, por favor. ¿No? ¿Es esa? Está bien, por eso dije que esa está bien. ¿Sí? Entonces, dice, tu fe te ha sanado. Si estamos viendo que la mujer se acercó a Jesús y lo tocó, cuando toda la demás gente también lo tocó, ¿qué es lo que llevaba a esa mujer dentro? Esa fe. ¿Qué es lo que ella decía? Mira, no sé, igual si me acerco, igual puede ser. O igual puede ser que eso ya me sane. No lo sé. No. La mujer iba, dijo, con tan solo toque el borde de su manto, Él me va a salvar, Él me va a sanar. ¿Cuánta gente no lo tocaba? ¿Qué iban y qué hacía esa gente? Pues era el tema de moda, era el tema de estar ahí en el rollo, pero no reconociendo la necesidad de cada uno. No tenían esa fe. Dice, tu fe te ha sanado. Por lo menos toque su manto, me va a sanar. Eso es fe, tener la certeza. Si traigamos ese pasaje en nuestras vidas actuales, ¿de qué se trata la fe? Les decía, ¿cómo estás? Bien. Entonces, si estás bien, ¿por qué no se lo dices a tu cara? ¿Sí me explico? Todos tenemos que reconocer que tenemos algo. Hay un vacío, hay algo adentro que todavía no está completo. Tenemos a Jesús en nuestro corazón, pero ¿se acuerdan? Hombre nuevo, hombre viejo. Ese hombre viejo todavía es grande. Todavía ese hombre viejo tiene que ser llenado de Jesús. Cuando nosotros reconocemos que necesitamos a Jesús y tenemos un problema y vamos a sus pies, no vamos a ver si funciona. ¿Cómo nos va tratando Jesús? ¿Cómo nos va tratando Jesús? Cuando uno le pide perdón a Jesús, voy a decir mi parte personal. Cuando yo traigo algo, siento, así peso, siento costales encima de mí. Es lo que siento. Cuando voy a Jesús a sus pies y le pido perdón y me arrepiento por las cosas que todavía cometo errores, siento que eso queda liberado. O sea, nadie me lo puede platicar, nadie vio mis costales encima de mí, nadie sabe qué realmente es lo que me acongoja a mí. Eso es en una relación privada con Jesús y yo. Y ustedes a mí no me pueden quitar esa liberación que yo siento. Por más que tú vengas y me digas otra cosa, no me vas a convencer de que Jesús ya me perdonó. No me vas a convencer de que eso no funciona, no me vas a convencer de que haga otras cosas. Yo ya sé a dónde debo de ir. Debo ir a sus pies, a clamar su sangre, a poner mi copa otra vez. Señor, necesito más de ti. Eso es fe, eso es creer, tener la certeza de su esencia. Hay poder en mí. Y como estamos hablando de poder, ¿se acuerdan que les hablaba que poder, que íbamos a hablar del poder de la fe? Y hemos hablado que la fe, cuando en Hebreos 11:1 dice la certeza, que en la Biblia hebrea, certeza quiere decir riqueza. Y les hablaba en aquel entonces de dinero, de que es sustancia, ¿no? Y hablaba de riqueza. Vamos a ir a Efesios 3:16 y vamos a seguir hablando de las riquezas, del poder
¿Y de qué se trata este asunto de la fe? Efesios 3:16. Pongo aquí. Sí, vamos a estar acá. Vamos a estar ahí para que lo pongas y yo haciendo mis anotaciones de este lado. Efesios 3:16. Hablamos de riquezas y hablamos de poder. ¿Ya estamos ahí? Dice, voy a leer desde el 14 y se unen en el 16. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Fortalezca, dice, fortalezca con poder en el ser interior. ¿Quién es? ¿Se acuerdan? Hombre nuevo, hombre viejo. El ser interior, esa persona nueva, es cuando nosotros invitamos a vivir en nuestro corazón a Jesús. Es Jesús. El 17, por favor. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Poder, dice que habite Cristo. Habite Cristo, ¿por qué? Habite Cristo por la fe. Ese poder, esa sustancia que habite en nosotros, en nuestros corazones. Si alguien tenía duda de dónde sacaba lo del hombre nuevo, hombre viejo, aquí está un versículo. Hay muchos donde dice el hombre nuevo y deja tu manera vieja de hacer las cosas, o sea, deja tu hombre viejo. Aquí está hablando de ese poder, de ese hombre nuevo. No es algo que nosotros tengamos, es algo que se nos da por don, se nos da por gracia. En nosotros está que ese hombre nuevo, que ese poder, que ese Jesús que tenemos en nuestro corazón, crezca dentro de nosotros. Vean el versículo 19. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. ¿Sí dice así? Sobrepasa nuestro conocimiento. ¿Ubican ustedes cuando estamos orando por la palabra de Dios, que decimos, Señor, abre mi entendimiento? Señor, límpiame con tu sangre, Señor, para poder entender tus caminos, poder entender tus pensamientos, poder entender tu palabra. ¿Hacia dónde somos llamados? A entender a Jesús en todo lo que Él es. Y dice, de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, dice, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Alguien puede entender cómo puede ser lleno de la plenitud de Dios? ¿Se acuerdan que veíamos que la fe va creciendo? Es una capacidad, les puse un vaso de cómo se va llenando. Es nuestro corazón, nuestro hombre nuevo, nuestro hombre viejo. El hombre viejo debe de ser vaciado para que sea lleno de la plenitud de Jesús. ¿Para qué? Para que sea reflejado en nosotros. ¿Qué es lo que es reflejado en nosotros? Su amor, su paciencia, su comprensión. De aquí lo conecto con Efesios 4:13.
Está ahí pegadito, Efesios 4. ¿Cuál es toda la plenitud de Dios? Que seamos llenos de la plenitud de Dios. ¿Ustedes creen que si yo digo, soy lleno de la plenitud de Dios, me van a creer? Y de repente me ven mi forma de ser y como que no checan las cosas. Dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, ubiquen, lleguemos a la unidad de la fe. ¿Qué es unidad? Es una capacidad, es llenar algo. Y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El ser llenos, somos invitados a que seamos a imagen y semejanza de Jesús, que su naturaleza, que su nombre, su carácter, su amor, se llene en nosotros. Si Jesús llena todo su carácter, su amor, su naturaleza en mí va a desaparecer el enojo, va a desaparecer la envidia, va a desaparecer los homicidios, van a desaparecer muchas cosas que hay dentro de mí. Entonces, ¿a dónde somos llamados? A ser llenos de Jesús, con este poder. Pero regrésame al Efesios 3:17. Necesito que pongan atención aquí en algo. Efesios 3:17. Usa dos palabras que a mí me llamaron la atención. No sé si a ustedes les llame la atención. Correcto. Arraigados y cimentados. ¿Qué quiere decir esto? Exactamente. Arraigados habla de una planta o de un árbol. Cimentados habla de un edificio. El día de hoy vamos a ir, como estamos viendo el grano de mostaza, ¿se acuerdan que decía el reino de los cielos es como un grano de mostaza? Que fue el hombre, lo plantó en el campo, dice, y de las hortalizas vino a ser un árbol. O sea, y ya les enseñé esa parte del árbol. Creo que estoy por aquí. Uy, ¿no? ¿Se acuerdan esta imagen? ¿Se acuerdan que les platicaba que la mostaza es una hortaliza, es como una lechuga, es algo muy pequeño? Y entonces dice que la semilla, la más pequeña, puede crecer como un árbol donde aves hacen su nido. Como en una lechuga, aves van a hacer su nido, o cómo van a llegar a la capacidad de árboles si sigue siendo una hortaliza. Imagínense la sustancia o el poder que hay en esa pequeña semilla y cómo se convierte hasta en un árbol. Les daba datos que puede llegar de 3.5 metros de altura hasta 4 metros de altura. Y ahí, si se dan cuenta, ahí está una persona de su tamaño normal y cómo es que crece. ¿De qué está hablando Jesús en esta parte? Está hablando de la sustancia, está hablando de ese poder. ¿Recuerdan eso que estalla? Ok. Tengo otro ejemplo. Si vamos a hablar de árboles, vean este árbol frondoso. ¿Cómo se imaginan su semilla? Pues cabe en la palma de mi mano esa semilla. ¿Y cómo es que esa sustancia, esa vida que hay en esa semilla, se convierte en esto? ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok. Déjenme checar mis notas porque
Hay tantas cosas aquí que quisiera abarcar y creo que sí voy a alcanzar por primera vez. El domingo pasado les dije que la palabra de Dios nos compara a nosotros con árboles, nos compara con edificación. Dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Un templo, vemos una edificación y dice que nosotros podemos ir edificando. Pero eso lo vamos a dejar por un lado un poquito y nos vamos a evocar en donde dice arraigados, donde dice que somos como árboles. Esta parte donde dice que somos como árboles, si ya dijo que arraigados y cimentados, arraigados somos árboles, pero en la palabra de Dios, ¿dónde está esto? Que somos árboles. ¿Dónde dice que somos árboles? Salmo 1. Pero ¿qué te parece si antes de ir a Salmo 1, que tienes toda la razón, vamos a Ezequiel 47? Como vamos a estar hablando de árboles, vamos a usar esta de aquí, este color. Ezequiel 47 y es el versículo 12. Pero Ezequiel 47 está muy bonito y que quisiera leerlo desde el versículo 1. Ezequiel 47, 1. Ahí está, mira. Me hizo volver luego a la entrada de la casa y aquí aguas que salían debajo del umbral de la casa, hacia el oriente. Porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. ¿De qué está hablando? Está hablando del santuario. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta al camino de la que mira al oriente, y vi las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. En el 6, y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y el 7 dice, y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. ¿Vamos ahí aquí? Saltémonos al 12, por favor. Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Ya habían leído esta parte, pero si Dios nos compara como árboles y nos está dando su don de sustancia, que es esta semilla, ¿qué es lo que espera Jesús de nosotros? ¿Qué es lo que espera de esta sustancia? Que se dice germinar la semilla, que germine, que salga y vaya creciendo. ¿Qué se necesita para que una semilla pueda germinar y pueda crecer la planta y pueda dar frutos? Se necesita trabajo. En nuestro caso se necesita oración. En nuestro caso se necesita de ir de rodillas. En nuestro caso se necesita leer su palabra y aparte el esfuerzo es creer lo que está diciendo su palabra. Si Él dice todo va a estar bien, todo va a estar bien. Entonces, si aquí estamos viendo que dice sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto, a su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario y su fruto será para comer y su hoja para medicina.
Cuando estamos hablando de un árbol, bueno, ¿recuerdan cómo se llama entre el espíritu y la carne sus frutos? ¿Cuáles son los frutos del espíritu? Wow, todas te las sabes. Le llaman frutos del espíritu, ¿no? Y ahí en la palabra dice obras de la carne, pero también son frutos de la carne. Muchas personas dicen, no, es que no son frutos. Dice, la palabra de Dios dice obras. Bueno, si te vas al original, al griego, habla de frutos, habla de obras. De eso está hablando. Dice, y la carne también tiene sus frutos, tiene sus obras. ¿De qué está hablando? Dos árboles. Un árbol, el hombre nuevo, y otro árbol, el hombre viejo. ¿Se acuerdan cuando dicen en Hebreos, creo que es Hebreos 4, donde dice que estorba las raíces de amargura? ¿De qué lado está ese árbol? Si las dejas crecer, va a ser un árbol. Si somos árboles, y está hablando aquí que a su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. El fruto que si nosotros crecemos como árbol, ¿se acuerdan cuando Jesús fue con la higuera? Estaba verde la higuera, le pidió de comer, no le dio de comer, no tenía fruto. La cortó, la desarraigó. En nosotros, un fruto, el que demos nosotros, ¿para quién es el fruto? Ok, es para Dios, pero en lo físico nosotros, nuestros frutos, ¿quién los come? La gente que nos rodea. Nosotros, si empezamos a generar frutos, no va a ser para nosotros. ¿Cómo es un fruto para nosotros? Mira, es que vi yo a Jorge en la carretera, vi que se le ponchó la llanta, entonces me paré y yo le ayudé. Y Jorge no estaría aquí hoy si no fuera por mí. Ese es un fruto que yo lo estoy comiendo para mí. Si yo me hubiera bajado en la carretera y le ayudo a Jorge y llego aquí, ni lo comento. ¿Sí me explico? Es algo que a él le sirvió, es algo que él comió de mí, de mi paciencia, de mi, ¿qué sería? Benignidad, de amor, ¿no? De mansedumbre. Él comió de ese fruto. Y así ustedes pónganle otros frutos de qué es lo que damos, qué es lo que generamos. Dice, fruto será para comer. Será agradable a la vista, será agradable de sabor. Será que, y por medio de esos frutos, si tú te alimentas de ahí, te fortalece. Por eso dice, congréguense unos, siempre congréguense. ¿Para qué? Para que oren unos por otros, que oremos entre nosotros, que nos fortalezcamos entre nosotros. Y luego dice, y su hoja para medicina. Si nos vamos en el ámbito de la medicina, hay muchas cosas que revisar ahí y me estaría desviando del mensaje de hoy. Pero ¿se dan cuenta cómo nos ve Dios a nosotros? Damos fruto, dice que a su tiempo madurará. Dios nos da el tiempo para que nosotros vayamos creciendo en Él, irnos alimentando de Jesús, que podamos crecer en Él. La medicina está muy interesante, pero nos vamos a ir a Salmos, por favor. Salmos, ahora sí, 1. Salmo 1. Y está en el versículo 3. Salmos 1:3. Ahí está. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Así nos ve Dios a nosotros. Nada más que hay un detalle aquí en el Salmo 1, un pequeñísimo detalle. Tenemos que leer el versículo 1 y 2. Para que la gente llegue a ser un árbol como plantado, que dará su fruto
junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. ¿Se dan cuenta que hay conexión con Ezequiel? De cómo vio. Ezequiel dice que veía cómo salía el agua del santuario. Jesús, cuando vio a la samaritana, ¿qué le dijo? Si tomas de esta agua, nunca más tendrás sed. ¿Qué experiencia tuvo Ezequiel? Él vio el agua, probó el agua. Probar el agua es un don, es una gracia, es gratis. ¿Qué más pasó con Ezequiel? Dice que salió el varón y que salió con un cordel de 1000 codos. Dice, y me metió 1000 codos y el agua llegaba a mis tobillos. Otros 1000 y el agua llegaba a mis rodillas. Otros 1000 y el agua llegaba a mis lomos. Otros 1000 y el agua ya me cubría. Dice ahí que solamente se podía pasar ese río a nado, pero en la versión hebrea dice, y era un río el cual no se podía pasar. No era que pasara a nado, sino más bien ya no se podía pasar. ¿Qué quiere decir? Hay una diferencia de probar el agua y hay otra diferencia, el que te metas a nadar en su palabra. Hay diferencia. Para meterte a nadar, para meterte que las aguas lleguen a tu tobillo, ¿qué principio hay aquí? Si yo me meto en el agua y me da los tobillos, ¿puedo ir a donde yo quiera? Sí, hasta pataleo, ¿no? Todavía puedo hacer mis berrinches, ¿no? Por ahí dice que somos bebés espirituales y salpicamos el agua y pataleamos y hacemos nuestra voluntad. Si llega a las rodillas el agua, ¿qué sigue? Yo me sigo moviendo bajo mi voluntad, pero ya tengo más de Jesús en mí. Si llega el agua a mis rodillas, ¿qué tiene que ver con mis rodillas? Ya estoy aprendiendo a orar, ya estoy aprendiendo a hincarme, ya estoy aprendiendo quién es el dador de la vida. Cuando llega el agua a tus lomos, ya te cuesta más trabajo. Ya no te empiezas a mover como tú quieres. Le dice el Señor Jesús, le dice a Pedro, de joven alguien te ceñía, pero de viejo va a venir alguien que te va a ceñir y vas a hacer lo que tú no quieras. ¿Qué es habla de ceñir? Habla del cinturón. Las aguas, cuando ya estamos metidos en las cosas del Señor Jesús, ya nos cuesta trabajo regresar atrás a nuestra vieja vida. Pero todavía hay más allá, que es meternos donde nos cubran. Dice, ya ese río no se va a poder pasar. El momento en que yo estoy metido en las cosas de Dios, por más que tú me quieras convencer que regrese a mi vida pasada, ya es imposible. Porque ya estoy metido con Dios. Ya sé que Él es el dador de todas las cosas. Y para que seamos, dice que este árbol plantado junto a corrientes de aguas, que es lo que Dios espera de nosotros, vean la condicionante que tuvo que pasar con esta persona para que fuera plantado como un árbol. 1:1, por favor, Salmo 1:1. Y aquí hay, no, ¿sabes qué? Déjame mejor la pantalla, porque necesito ver unos detalles aquí, anotarlos. Sí, gracias. Salmo 1:1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Dice que no anduvo en consejo de malos, que no anduvo en camino de pecadores. Ahí dice pecadores, ¿eh? Y luego dice, no estuvo en silla de escarnecedores. ¿Qué se requiere para que Dios haga en nosotros de un árbol que estemos plantados junto a las aguas que salen de su santuario? Dice, consejo de malos. Cuando es un consejo es cuando la gente te platica algo. Y entonces yo no le puse atención a ese consejo. Algo que es platicado, algo que está en tu mente pasando nada más, como un pensamiento. Cuando alguien te platica algo y te da un consejo y lo traes meditando aquí, si lo haré, no lo haré, pues voy a ver qué pasa. Y entonces puedes andar en camino y entonces ya das el primer paso.
Primer camino de pecadores. Entonces, consejo de malos es cuando está pasando en tu mente, lo hago, no lo hago, pues es un buen negocio, pero yo creo que a Jesús no le va a gustar cómo lo estoy haciendo. Pues voy a ver, pues gloria a Dios, ¿no? Y entonces das el primer paso y ya llevaste a cabo el pecado. Ya estás en un camino de pecadores. Y luego dice, en silla de escarnecedores. Una cosa es estar en consejos, otra cosa es en el camino y otra cosa es sentarme y de aquí no me mueves. ¿Sí me explico? Ese es el proceso. Si nosotros rechazamos esa parte del pecado, del consejo, de andar en el camino y de sentarnos, como dicen aquí pues en cualquier pueblo, iba a decir que en mi pueblo, pero en cualquier pueblo de México dicen sentarte en tu macho. De ahí nadie te mueve. Es eso. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Por más que tú me platiques cosas, la ley es mi delicia hacerla, es mi delicia meditarla. ¿Por qué es importante estar leyendo la palabra de Dios? ¿Por qué es importante estudiar la palabra de Dios? Porque en su ley medita de día y de noche. Y eso dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿De qué estoy hablando aquí? ¿Por qué me voy al árbol? ¿No se sorprenden ustedes que de una semilla salga eso? ¿Sí se sorprenden o no? Pues yo ya lo veo común. Es común. ¿Por qué Jesús lo usó en aquel entonces? Déjenme voy a... O sea, el que salga esto de una semilla, en aquel entonces era de trabajar la tierra. Y era la forma vital de vivir. Ahorita ya no es tan importante. ¿Por qué? Porque ya hay tantas mezclas y ya hay tantas cosas que uno come que no sabe si es plástico o no sé qué sea. ¿No? Pero ¿de dónde uno come? Del campo. Es sorprendente. A nosotros se nos ha venido cayendo esa parte de sorprender, de cómo hay tanto poder en una semilla. Tengo más ejemplos. Este está bonito, ¿verdad? Junto a aguas, un árbol plantado. Así nos ve Dios. Voy a dar un ejemplo de este árbol. Este árbol se llama secuoya y está en California. Hay unos bosques especiales para este árbol. Vean, es como un pino. Vean, la semilla está en su lado izquierdo y cómo empieza a nacer está en su lado derecho. Vean cómo crece este árbol. Dice que su altura es de 115 metros y su diámetro es de 8 metros. Ahí están dos niños tratando de abrazar el árbol. Vean la dimensión que es. Imagínense ir, obviamente es un parque nacional en los Estados Unidos y es una atracción turística. Y el ir ahí dicen que es inexplicable la sensación que te da ver ese árbol. Les llaman que son árboles gigantes. ¿Y qué más tengo aquí? Ahí está. Vean, está la carretera y vean los carritos que ahí medio ven ustedes y vean el tamaño de esos árboles. Hay muchos tipos de árboles. Y así también en nosotros hay muchos tipos de vasos, hay muchos tipos de copas, hay muchos tipos de diferentes personas. Dice que el rey invitó desde el más pequeño hasta el más grande. Todos somos árboles. Y todos tomamos esa decisión de qué tanto tomamos de Jesús, qué tanto nos alimentamos de Jesús, qué tanto poder hay en nosotros. ¿Sí? ¿Vamos bien? Hasta ahí llegué en esta, pero ahora sí tengo tiempo, sí tengo tiempo. Les explicaba que en aquel entonces Jesús utilizaba ejemplos para que la gente le hiciera un clic en su mente, dijera, wow, ¿no?
Yo les hablo de semilla de árboles y como que pues es normal. Pero les hablaba que el poder, ¿ah? Sí, quiero darles el significado de poder. El que está en la mujer de flujo, la palabra poder que está en el griego es dunamis. Esa es la palabra que usa para poder. ¿Y cuál es su significado? Fuerza, eficacia, milagro, capacidad, potencia, potestad. De estas palabras, de este significado de la palabra poder que usa en el griego, de qué es lo que salió de Jesús, ese poder, quiere decir fuerza, eficacia, milagro, capacidad, potencia, potestad. Hubo tres palabras que me llamaron la atención. Obviamente la primera es milagro. ¿Qué es un milagro? Para explicar algo que no entiendo, que no le doy los fundamentos y que no encuentro el fundamento científico para encontrar esa parte. ¿Tú conoces un milagro? Tú eres un milagro. ¿Qué es? No encontraron por qué de un día para otro te sanaste, ¿no? Eso es poder. Y es poder de mi Señor Jesús. Obviamente fuerza, eficacia, capacidad, pero potencia y potestad. Voy a ir a potestad. Potestad investigué. ¿Qué quiere decir potestad? No sé si sepan. O sea, yo investigué. O sea, entiendo la palabra potestad, pero no la había pensado. ¿Qué es? Potestad. Un todo. Como gobierno. O sea, como que la entiendes, pero yo quise entenderla más, que es potestad. Y puse aquí. Dice, es autoridad sobre cosas o personas. Eso es potestad. Es la autoridad sobre cosas o personas. ¿Quién es el que tiene toda la autoridad? ¿Se acuerdan la forma de orar? Que les decía, Señor, sé que estoy enfermo, sé que tengo esto, pero sé que tú eres mucho más fuerte y más poderoso que esto que tengo. Si tú quieres, Señor, si en tu misericordia tú me quieres sanar, tú tienes el poder y tienes el control y la autoridad sobre esta enfermedad. Te pido misericordia, Señor. Sáname, por favor. ¿Qué es lo que hizo la mujer de flujo? Con tan solo que toque su manto, Él tiene el poder de quitarme esto. Eso es potestad. Ahora, potencia. ¿Qué es potencia? Cuando dicen, y multiplícalo a la potencia o algo así, ¿no? Es como que se magnifica en una forma de que yo no lo entiendo. Para mí eso es la semilla y que sale ese arbolote. Ok, en nuestros tiempos, ¿se acuerdan cuando les decía que ese poder yo lo asimilaba como una explosión? ¿Alguien sabe de la energía nuclear? ¿Hay algún físico aquí que me lo puede explicar? ¿No? Pero lo entienden. Bueno, yo a la fecha no la entiendo. La energía nuclear, ¿qué es? Ubican que hay una bomba nuclear o hicieron muchas bombas y hay dos bombas famosas que fueron explotadas contra gente, ¿no? En medio de la maldad y en medio de la oscuridad se soltaron esas dos bombas. ¿De qué tamaño era la bomba y cuánto afectó? ¿Sí? ¿Vamos bien? Dice que son átomos
Creo que lo más pequeño de las partículas que vas bajando, son átomos que tienen protones y neutrones o electrones, no me acuerdo. Que al momento que dice que es por fusión o por no sé qué, que al momento en que tú los separas, genera, no sé si es un choque o dice, sale fuerza de ahí. Entonces, para mí en nuestros tiempos, el poder explicar el don y el fruto del poder, de la esencia de lo que es Jesús, para mí sería esta energía nuclear. De algo tan pequeño, ¿qué puede hacer? ¿Vamos bien? ¿Les gustó mi ejemplo? Ok, entonces estamos listos para ver esto. El poder, don y fruto. La semilla es un don y el fruto genera un árbol. ¿Qué les parece si la bomba atómica es semilla y qué genera la explosión? Vean el tamaño de la que fue la que se soltó en Japón. Vean el tamaño de la persona. ¿Les gusta que esa bomba sea del tamaño como de un bochito o un Chevy? Vamos a tomar referencias de nivel de carro. Un bochito, un Chevy. Ubican la mano que tiene la persona, la semilla de mostaza. ¿Y qué generó esta bomba? Cuando explota, ¿qué genera? Le llaman que es un hongo. ¿No les parece que es un árbol? ¿Por qué? ¿Por qué algo tan pequeño genera tanta destrucción? ¿Por qué si algo tan pequeño como nosotros, si estamos arraigados en el amor de Cristo, si estamos cimentados en su amor, si vamos en ayuno y en oración y crecemos como árboles, ¿no vamos a ser en nuestro caminar como explosiones de bendición? Cuando la mujer tocó el manto de Jesús, dice, salió poder. Cuando nosotros vamos caminando y levantando el nombre de Jesús, yo me imagino cada paso de uno de nosotros son explosiones de bendición y explosiones de bendición, no de destrucción. Dice, y dará fruto en cada mes, y su hoja será de medicina. Eso es para la gente que nos rodea. ¿Vamos bien? Vean el tamañito de esa bomba y todo lo que generó de destrucción. Vean el tamañito de nosotros y el momento en que somos como árboles, que si vamos y su ley la tenemos noche y día, si es un deleite hacer su voluntad, ¿cómo vamos a hacer nosotros? ¿Cómo vamos a hacer como esa explosión de bendiciones? ¿Les cambia un poco el sentido de la semilla y el árbol con una energía nuclear? Imagínense que Jesús les hablara en ese momento de la energía nuclear. Pues no lo hubieran entendido. Yo a la fecha no lo entiendo. ¿Qué somos? Tenemos ese don, tenemos esa semilla como un grano de mostaza, tenemos esa sustancia de Jesús dentro de nosotros. Está en nosotros el que crezca como árbol. ¿Para qué? Para ser de bendición a terceras personas, no para nosotros, no comernos el fruto nosotros. ¿Qué pasaría si, se acuerdan cuando Jesús les dijo, Señor, es que quiero que sean uno con nosotros? ¿Y qué les hablé yo de cuál es la figura que nos dejó Jesús aquí en la tierra cuando dos personas se unen y se hacen uno? Habla del matrimonio. ¿Qué es lo que nos está pidiendo Jesús en nuestra relación con Él? Que lleguemos a una relación a nivel de matrimonio, que nos hagamos uno. Dice que lleguemos hasta la unidad del varón perfecto, que lleguemos a la plenitud de la fe,
que lleguemos a esa parte completa. ¿Se acuerdan que les decía que era establezca, fortalezca, afirme? Y donde dice perfeccione, ¿se acuerdan que les leí el significado de perfeccione? Que es completar totalmente, reparar, remendar, restaurar, estar completo, unir. Cuando nosotros vamos caminando independientemente, solos, como personas, ¿por qué hay ese sentimiento de unirnos con otra persona? ¿Han escuchado el dicho de mi media naranja? ¿Por qué? Porque vamos caminando y no nos sentimos completos. Por eso es la necesidad de unirnos en matrimonio y que ese matrimonio sea bendecido por Dios. Cuando empezó su ministerio Jesús, ¿cuál fue su primer milagro? Convertir el agua en vino fue su primer milagro. Nada más que vamos un poquito más allá. Ya se me fue mi alumna de 10. Está ahí atrás, pero me hubiera contestado perfectamente, yo lo sé. Le vamos a dar por buena esta respuesta. Vamos más allá. ¿Qué es lo que hizo Jesús empezando su ministerio? ¿Por qué fue lo que se preocupó? ¿Qué fue lo más importante de él? Bendecir ese matrimonio. El primer milagro que hizo, la gente lo ubica, que hizo el agua en vino. No, ¿qué es lo primero que hizo Jesús? Fue a unas bodas. Y fue y bendijo. Imagínense la presencia de Jesús en su matrimonio. ¿Qué es eso? ¿Tiene un precio? El que Jesús bendiga tu matrimonio. Imagínense 2 bombas nucleares que las juntes. ¿Cómo sería eso? Tengo la respuesta. Ya fue inventada. La pequeña que ven hasta acá abajo, que casi no se ve, es la que fue lanzada en Japón. Pero la última, la que está hasta la derecha, es la Tsar bomba. La hicieron los rusos en el 60 y tantos. ¿Ven las personas que están paradas en la bomba? Del lado izquierdo es como la del tamaño de un bocho, de un Chevy. La del lado derecho es como el tamaño de una Suburban. Pero tiene la capacidad de destrucción de 5 veces más. Cuando uno solo va caminando y es un árbol arraigado en las aguas de Jesús y que su palabra es mi deleite, si mi esposa, si los dos somos bendecidos por la palabra de Dios y los dos vamos caminando en lo mismo, esto pequeño, ¿en qué se convierte? ¿Cuánta bendición no hay? ¿Por qué está atacado el matrimonio en los últimos tiempos? ¿Por qué Jesús es lo primero que bendijo empezando su ministerio? ¿Lo habían visto de esa forma? Todos pensamos que el primer milagro es que el agua la hizo en vino porque el vino ya se había acabado. Bueno, ahí hay otro principio. Si en tu matrimonio sientes el vino es gozo, si en tu matrimonio sientes que el gozo se ha acabado, ¿quién es el que convierte el vino nuevo, el nuevo gozo? Es Jesús. Entonces, esto viene para los jóvenes. ¿Por qué los jóvenes ya no se quieren casar? ¿Por qué es atacado el matrimonio? ¿Por qué Jesús en su primer ministerio, lo primero que hizo fue bendecir un matrimonio? Dicen las tradiciones judías que las bodas duraban una semana. No era que estuvieran los 7 días en la fiesta. Iban a trabajar, a hacer sus cosas y regresaban y en la tarde seguía la fiesta. Jesús llegó más o menos como a la mitad de la boda, donde ya se había acabado el primer vino y vino a hacer vino nuevo. ¿Pero a qué fue Jesús? A bendecir ese matrimonio, a recordar en tu matrimonio, si yo estoy en medio de ustedes, vean el tamaño de bendición que van a hacer. ¿Por qué ahora la gente no se quiere casar? ¿Por qué hay tanta... Iba a decir una cosa, pero mejor no la digo porque creo que me pueden demandar. ¿Por qué es tan atacado? ¿Por qué la gente no hace clic con el matrimonio? No, yo no me voy a casar, ¿no? ¿Para qué? ¿Por qué lo ven como algo negativo? ¿Por qué si vivieron una experiencia amarga
Yo como hijo viví una experiencia amarga con mis papás. ¿Por qué se me quedó esa parte que el matrimonio no funciona? ¿Quién sabe esto? Lo sabe el enemigo. ¿Por qué es tan atacado el matrimonio? ¿Por qué el enemigo se mete en el matrimonio y trata de separarlo y trata de generar problemas? Voy a pasar un poquito de tiempo. Creo que voy bien, pero voy a pasar un poquito de tiempo. ¿En qué sentido? Hablamos mucho y predicamos aquí que hay que ser cristianos. Y siempre donde pensamos que debemos ser cristianos, con la gente externa. ¿Saben dónde primero hay que ser cristianos? Con nuestro cónyuge, en nuestro matrimonio. Jesús, ¿qué les dijo? Si te piden una milla, porque era una ley, si te piden una milla, Jesús, ¿qué dijo? Da 2 millas. ¿El 2 de qué te habla? El 1 habla de ser individual, de hacerlo a la fuerza, porque no me queda de otra, porque es una ley, porque si no lo hacían, podían morir los judíos. El 2, ¿de qué te habla? De unión. Tú tienes tus obligaciones en el matrimonio, tú tienes tus obligaciones de qué es lo que tienes que hacer. Y luego, pues a mí me enseñaron eso, de que decían, no, todo lo que te pida, dile que no, pues si no, después no te lo vas a quitar de encima y te va a querer pedir más y más y más y más. Jesús me enseñó otra cosa. Si te piden una milla, da 2. ¿Por qué? Porque si voy a dar más allá de lo que mi cónyuge espera, ¿qué va a hacer? Nos va a unir más. Pon la otra mejilla, perdona. ¿Qué más cosas nos dice Jesús? ¿Dónde debemos de poner en práctica eso? ¿Afuera? ¿Con la gente que nos ve? Para que vean que, mira, es que yo predico aquí los domingos, pero en mi casa no me aguantan entre semana. ¿Qué es lo que tengo que hacer como cristiano? ¿Dónde es primero? En el matrimonio. Ahí es donde debemos ser cristianos. Debemos de consolidar la familia. Porque vean lo que pasa con una familia consolidada. Una familia en Cristo es 5 veces más potente que la bomba que soltaron en Japón. Todo lo visible es un ejemplo de lo invisible. Y ese es el mundo espiritual. Y ese es el mundo de bendiciones. Imagínense si era la semilla de mostaza. Al momento de juntar 2 mostazas, haces una secuoya. Haces ese árbol inmenso. Ese árbol que no entiendes. ¿Cómo hay tanto poder ahí? Esa es la fe. Esa es la sustancia de algo pequeño, de algo que la gente critica, que es el matrimonio. Salen grandes cosas. ¿Por qué tenemos que unirnos al matrimonio? Si no, no habría gente. Alguien me podrá rebatir el tema, ¿no? Me puede decir, no, pues mandas y rentas un vientre y haces esto, la tecnología. No estoy hablando de eso. No estoy hablando de cómo la ciencia te justifique o cómo tú te quieras justificar. Si tú encontraste ese complemento en tu vida, ¿por qué esperar? ¿Por qué a los jóvenes no se les está diciendo que se casen? Porque es poder. Porque es lo primero que bendijo Jesús. Oye, es que ¿qué vamos a comer mañana? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué es la mentalidad de ser soltero? La gente de ser soltero es pensar, soy libre, puedo hacer lo que yo quiera. Nadie me va a ordenar, nadie me va a decir qué haga. Era como Pedro, que le dijo Jesús, tú te ceñías de joven, tú hacías lo que tú querías, pero de grande va a venir otro y te va a ceñir, y vas a hacer lo que no te gusta. Vas a hacer lo que no quieras. Y hay mucha bendición en esta institución de matrimonio. ¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros? Uno, consolidar nuestro matrimonio. No porque ya estemos casados quiere decir que ya, pues te aguantas. No, ¿para qué no ya? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Debe morir mi nombre y tengo que ver qué es lo que ella quiere.
Debo vivir para ella. Oye, que quiero uno, te doy dos. ¿Sí me explico? Me cuesta trabajo pedir perdón, ofrecer disculpas. Tengo que ir a ofrecer disculpas. Eso es ser cristiano. Y de ahí sale mucho poder de algo tan pequeño. Porque seguimos siendo pequeños. Debemos de poner en sus manos de Jesús que venga y bendiga nuestro matrimonio. Si el gozo ya se acabó, decirle, Señor, ven tú y habita en nosotros, en nuestro matrimonio, y pon ese vino nuevo, pon ese gozo nuevo, que el gozo sea en ti, Señor Jesús. Jóvenes, si ya encontraste esa persona que Dios tiene para ti, no dudes en casarte. Es la institución, vas a ser bendecido. Que hay experiencias y que hay ejemplos de personas que se separan, que se maltratan. Eso es lo que no nos enseñó Jesús. Si tú vas a sus pies, Él te va a demostrar y te va a enseñar cómo lleves un matrimonio. Y te va a bendecir. Te va a dar los medios para que vivas feliz. ¿Sí? No sé si terminé, pero en el tiempo creo que ya se me terminó. ¿Qué les parece si le damos gracias a Dios por esta palabra, por este poder que tenemos, por esta fe, por esta sustancia? Que bendiga nuestros matrimonios. Jóvenes, se van a casar. La persona que es para ustedes ya está viva. Aprendan a orar por esa persona. Aprendan a orar, que Dios la cubra, que Dios la proteja y que llegue a sus vidas en el momento que sea preciso. Padre amado, te doy gracias, Señor. Gracias por este día, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor, y tu amor es grande, Señor. Señor, te doy gracias en lo personal por mi matrimonio. Bendícelo, Señor. Y que juntos, Señor, yo y toda mi casa, Señor, te sirvamos. Que ese sea la petición y sentimiento, Señor, de tu iglesia, la promesa, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, todos los matrimonios que tiene tu iglesia, Señor. Señor, pongo en tus manos a todos los jóvenes, Señor. Bendícelos, Señor. Cúbrelos con tu sangre, Señor, con tu amor. Señor, llénalos de tu gratitud, Señor. Llénalos de tu amor, de tu paciencia, Señor. Muéstrales tu poder, precioso Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque tú nos muestras tu poder de diferentes maneras. Te damos gracias, Señor, por darnos la fe, Señor. Aumentanos nuestra fe, Señor. Danos fuerza para ir de rodillas, Señor, y agradecerte, Señor, lo bueno que has sido con nosotros, por tus bendiciones, Señor. Señor, y pon en nosotros el querer estudiar tu palabra, Señor, el querer leer tu palabra, Señor, el querer poner en práctica tu palabra, Señor, en que tu ley esté en nuestra boca, Señor, de noche y de día, Señor. Bendigo tu nombre, Señor, bendigo tu nombre. Muchas gracias, Señor, gracias, 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 porque eres paciente con nosotros, porque tú tienes amor con nosotros, Señor. Pon esa paciencia en nosotros, Señor, para ponerla en práctica en nuestro matrimonio. Bendice nuestros matrimonios, Señor. Fortalécelos, Señor. Perfecciónalos, Señor. Señor, y que así como matrimonio seamos uno contigo, precioso Jesús. A cada uno, Señor, tú nos has llamado para hacer diferentes tareas, Señor. Muéstranos tus planes, Señor. Muéstranos tus bendiciones. Muéstranos tu voluntad, precioso Jesús. Bendigo tu nombre, levanto tu nombre, hermoso Jesús. Hermoso, hermoso, hermoso eres, Jesús. Bendigo tu palabra, Señor. Gracias, gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre. Amén.